todas y a todos. Es realmente muy edificante para cualquier compañero o trabajador que hemos dedicado muchos años de lucha en el sector energético, el poder compartir con ustedes un poco nuestra experiencia, nuestras convicciones y lo poquito que a lo mejor hemos estudiado del tema, y que mientras más estudia y profundiza uno en el tema, pues lo que más se profundiza es la convicción de que es muy importante y muy trascendente para la nación en su conjunto. La batalla está dando en general la sociedad, muchos sectores de la sociedad mexicana y muy destacadamente Morena en el tema de defensa del petróleo y de la soberanía. Es muy común escuchar de toda esta, diría yo, banda de neoliberales, del ITAM, del CIDE, de los centros de estudio patronales, denostar contra lo que ellos llaman nacionalismo revolucionario caduco, naftalino, algo que ya no tiene vigencia, que nos ata a, ellos dicen, a especie de dogmas que atan al país, que no le permiten desarrollarse. Y con esto, en realidad lo que usan es un truco de descalificación, y lo que hacen es eludir el verdadero debate. Porque a la hora que nos ponemos a profundizar en sus argumentos reales, más allá de la denostación o de la pretendida descalificación, no hay realmente gran cosa en sus argumentos. Y voy a pretender más o menos darles una idea de este tema. Yo quisiera tocarles algunos elementos de historia que nos vienen bien a todos, porque el actuar político en muchos sentidos debe ser producto de un aprendizaje de nuestra propia historia, y nuestra historia sí tiene enseñanzas específicas en el tema del petróleo. Sí nos ha arrojado luces lo que ha vivido este país, y por lo tanto podemos tener una percepción de lo que puede ser el futuro de acuerdo a las decisiones que se tomen en las esferas de decisión legislativo y político de este país. Como todos saben, el petróleo surge como una fuerza energética productiva en el siglo XIX. Yo no sé si me oigan sin el micrófono. ¿Sí se escucha? Ah, perdón, entonces nos seguimos por aquí. Sí, bien. Y es a fines del 19 cuando llega a México el interés, por supuesto, de los norteamericanos por explotar lo que en México se conocían muy antiguamente como chapopoteras. En todo el Golfo de México existieron durante, pues obviamente, miles de años las famosas chapopoteras. Todavía encuentran unos restos olmecas con tratamientos de madera con chapopote, ¿verdad? Es decir, era algo simplemente de uso eventual. Y son las concesiones que hace en San Luis Potosí, en la zona de Ébano, Porfirio Díaz, a dos norteamericanos de una empresa californiana que fundan la Mexican Petroleum Company de California, que es la primera empresa petrolera que se funda en México para explotar nuestra riqueza petrolera. Perforan un pozo llamado La Pez número 1 el 3 de abril de 904. Ese día es el inicio de la producción petrolera en México de manera industrial. Un pozo que arroja de inmediato
1.500 barriles de petróleo al día, pero que estos hombres tenían claridad del gran potencial que México tenía de petróleo en toda esta zona de la Huasteca. Esta es la zona que se vuelve de interés de los inversionistas norteamericanos. Viene así en 906 W.D. Pearson, que recibe una mayor concesión por 50 años para explotar el petróleo, y en 1907 otro personaje que muchos identificamos después en alguna cita cinematográfica, que es Edward Doheny, que es un verdadero truán del mundo petrolero norteamericano, con muchas demandas en Estados Unidos por fraude, y que es ni más ni menos que el fundador de la llamada Huasteca Petroleum Company, y que es la inspiradora de la película de La Rosa Blanca. Este personaje, Doheny, es el inspirador de ese oscuro personaje que hace la trama de La Rosa Blanca. Es decir, son personajes oscuros verdaderamente los que vienen. No es una exageración lo que retrata esta película, el tratamiento que se le daba al campesino mexicano para apropiarse de sus mejores terrenos y poder explotar. Llega también otro personaje que funda la otra gran empresa petrolera, la del Águila, que es Frederick Stuyvesant. Este es otro personaje interesante de la historia mexicana. Este hombre fue el creador de la Mexican Land Power. Él era el que crea la planta de Necaxa, con la cual llega el primer fluido eléctrico a la Ciudad de México para el servicio público en el año de 1905. Él es también el que hace la modernización del puerto de Veracruz en el año 903, 904. Es un consentido del porfiriato y a más hubiera llegado si no es porque fallece en el hundimiento de un barco durante la Primera Guerra Mundial. Pero estos son los padres de la Huasteca Petroleum Company y de la compañía petrolera El Águila, que, hay que decirlo, en unos pocos años, para los años 20, ya eran verdaderos emporios de explotación petrolera en nuestro país. Y hay un dato muy interesante que tiene unos meses que conmemoramos, que fue la decena trágica, y que pocas veces, yo solo he escuchado a Lorenzo Meyer y quizás alguien más señalar, seguramente existan mis compañeros, en qué pudo haber afectado la decisión de Francisco I. Madero de emitir un decreto llamado inciso K de impuesto especial del timbre sobre el petróleo crudo a razón de 20 centavos por tonelada, conforme el reglamento que expide el Ejecutivo, ya que efectivamente a ese año de 912 estas empresas que les menciono pagaban casi absolutamente nada de beneficios para el Estado mexicano, y Madero se atreve a emitir este decreto para empezarles a cobrar impuestos, un impuesto muy modesto, 20 centavos de peso por tonelada de petróleo, y que obviamente anima la conspiración del embajador Henry Lane con Victoriano Huerta, y pocas veces se habla de estas motivaciones en el golpe de Estado de Victoriano Huerta, que desata una sangrienta etapa en la historia de nuestro país y frustra un camino democrático de transición en nuestro país que abre la elección de Francisco I. Madero. Más obviamente muchos otros factores que todos conocemos, que eran todas las herencias porfiristas que Madero dejó vivas, pero un elemento animador, detonador, promotor del golpe es esta molestia norteamericana de la intromisión de Madero en los intereses de las grandes empresas petroleras. Y esta historia se va a repetir. Es interesante que la visualicemos. Ya en el año de 17 hay ya las primeras
luces muy importantes en nuestro país con un hombre como Francisco J. Múgica, redactor ni más ni menos del artículo 27 constitucional. Y ya hay allí una generación de revolucionarios que reivindica textualmente la redacción del 17 es: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Es decir, no toma en la fundación del Estado moderno mexicano la propiedad privada un carácter de sacrosanto, un carácter de derecho natural, sino un carácter prácticamente de concesión de acuerdo al interés de la nación. Es decir, es algo legal, es algo legítimo, pero en el marco de una concepción más amplia de que las tierras y aguas comprendidas en el territorio son de la nación. Esto es muy importante porque en la fundación del Estado mexicano esto marca una tendencia de desarrollo y abre muchas posibilidades al desarrollo social. Esta no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y dice: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Esta es una de las bases fundacionales del Estado mexicano. De aquí se explica en mucho las decisiones que después le dan forma a una estructura social y económica que le dio estabilidad a este país, que nos abrió una escala de ascenso social a muchos mexicanos. Yo les podría hablar de mi propia familia, de gente que estudió en la UNAM sin un solo peso, pero que el estudio te abría posibilidades de ascenso social, porque había una estructura de cierta equidad y promoción al crecimiento social de la gente y un valor al trabajo, un valor a la producción antes que a la especulación y a otro tipo de cosas como son las que hoy predominan con el modelo neoliberal. Esto me parece importante ya en este nivel de compañeras y compañeros que estamos reflexionando el tema. Vale la pena profundizar en este tipo de temas que son fundacionales, porque hoy el odio, el tiroteo, todos los golpes van a buscar de trastocar justamente el artículo 27 constitucional. Y ya para los años 20, México es ya el segundo productor mundial de petróleo. Fíjense qué importante resulta la producción petrolera en México. La producción de crudo en 1921 es de poco más de 193 millones de barriles al año. Todo esto está en la llamada faja de oro. Y se obtuvo el nivel más alto de producción de crudo en ese año, que fue el año de 21, de 530,000 barriles diarios. Esto es, para aquellos años, si hoy nuestra producción es 2,5 millones de barriles, hablar de la quinta parte de esa producción hace casi 100 años, bueno, estamos hablando de una gran producción petrolera que era, claro, fundamental para el desarrollo norteamericano básicamente y, bueno, obviamente también para el desarrollo nacional. Pero ahí estaba el artículo 27 haciéndole ruidos a los norteamericanos. Y llega el año de 23 sin que el gobierno de Estados Unidos reconozca al gobierno mexicano. Y ustedes han oído hablar de los famosos tratados de Bucareli, donde Obregón está muy preocupado porque ya haya un reconocimiento al nuevo gobierno emanado de la revolución, y pues le plantea a los norteamericanos que cuáles serían las condiciones para que ellos reconocieran al gobierno mexicano. Y fíjense ustedes, son 3 condiciones que los norteamericanos exigen al gobierno para reconocerlo. La primera de ellos, especificar en el contenido del 27 constitucional la situación legal en la que quedarían la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros.
Este es el primer punto que plantean los norteamericanos en los tratados de Bucareli del 23. Después vienen otro tipo de asuntos también importantes: ver reanudar el pago de la deuda externa y pagar las compensaciones a los extranjeros que por daño a sus personas o propiedades hayan sufrido motivo de la lucha revolucionaria. Y la Suprema Corte, concediendo esto, determina que el 27 no será retroactivo en materia de la industria petrolera. Es decir, le da vida a las concesiones de Porfirio Díaz en el año 23 y los norteamericanos se sientan tranquilamente e ingleses tranquilamente a seguir explotando el petróleo mexicano como el segundo productor mundial de petróleo. Esto, insisto, esta línea histórica, le podrán llamar como quieran la reacción, nosotros debemos llamarlo un acto de inteligencia y un acto de reflexión, un acto de estudio que merece la reflexión de los mexicanos. Paralelamente a esto, se dan todos esos procesos sociales que acompañan también la historia nacional. Y en los años 30, ustedes saben que llega el régimen del general Cárdenas con una inspiración específica. Ustedes tienen, muchos tenemos claro que el régimen callista fue un régimen muy patronal, muy represivo de las luchas obreras. Había ya sectores que empezaban a concentrar fuertemente la riqueza, y Cárdenas llega con una hipótesis de gobierno, que es: démosle curso a la lucha social, porque esta lucha social equilibrará los factores de la producción y da libertad a la organización de los trabajadores. Y ustedes saben que en aquellos años hay una gran agitación del Partido Comunista, hay una gran agitación de las ligas de comunidades agrarias, hay una lucha por restablecer un equilibrio en el ingreso, y de esa lucha surgen dos grandes sindicatos en el sector energético. Bueno, el SME ya existía, pero es el sexenio en el cual da una gran huelga por restablecer una condición de equilibrio en la Mexican Light and Power, y en el año 35 se funda el sindicato petrolero. Y esto coincide con las declaraciones de Plutarco Elías Calles en contra del derecho de huelga, donde él dice que se está cayendo en excesos, que hay demasiada agitación, que se debe de reprimir la lucha obrera. Se funda el Comité de Defensa Proletaria, se funda la CTM, una CTM combativa, y se empieza a reivindicar el derecho de huelga con la huelga misma, y entre ellos están los petroleros. De ahí pues que en julio de 36 se da la huelga electricista del SME contra la Mexican Light and Power, una huelga totalmente exitosa que da a la luz uno de los contratos colectivos más avanzados de aquella época, y en 1937 la huelga petrolera de 12 días. Yo quiero subrayar esto porque las decisiones que se llegan a tomar desde el Estado obedecen a múltiples factores, y en el caso de la historia mexicana, el factor social, el factor de la lucha, ha sido un factor determinante en la toma de decisiones. Y bueno, muchos de nosotros sabemos, quizás todos, a dónde desemboca la lucha del sindicato petrolero, ¿verdad? A un último punto en el cual interviene el general para pedir que se suspenda la huelga después de 12 días, en virtud de la crisis que había ya en el país, y ofreciendo él ser el mediador en el conflicto, personalmente ser el mediador. Pone a don Jesús Silva Herzog, le encarga hacer el estudio de los libros de las empresas petroleras para que valorara si había o no capacidad de pago de estas empresas. Hay hasta historias muy interesantes de viajes un poco así casi clandestinos de Silva Herzog a Inglaterra a estudiar los libros de estas empresas para ver si lo que aquí decían era verdad, y si los 26 millones que exigían los petroleros los podían pagar las empresas. Ustedes saben que el dictamen es favorable, que el dictamen es de que sí hay capacidad para pagar. La Suprema Corte entonces condena a la patronal a que pague esa cantidad y se resuelve el conflicto.
saben del acto de soberbia, de ese verdadero reto que hacen estos oligarcas al general, ¿verdad? Donde él les asegura que si cumplen con el dictamen de la Suprema Corte, él se encargará de que se aplique la ley. Y estos tipejos le dicen: ¿usted y quién más? ¿No? Esto obviamente es quizás una anécdota, pero representa ya ese nivel de soberbia que alcanzan, no en particular Dogeny o Frankenstein Pisos, no, las firmas energéticas en el mundo así actuaban, no solo en México. Veamos los golpes de Estado en Venezuela, veamos los golpes de Estado en Colombia, los golpes de Estado en Ecuador, los golpes de Estado en los países petroleros, los golpes de Estado y en todo el Medio Oriente. Son hijos naturales de la presencia de las manotas de las grandes firmas energéticas en las decisiones de los países. Y bueno, viene una decisión que a muchos nos enorgullece. Yo creo que a la gran mayoría de los mexicanos bien nacidos, la decisión del general de apoyar a los trabajadores y decretar la expropiación petrolera, tomando una decisión que trastoca el rumbo que llevaba el país y que además lo obliga a profundizar otro tipo de medidas, porque para esos años también él decide crear la Comisión Federal de Electricidad, porque la Mexican Light and Power y demás empresas ya no querían invertir en plantas de generación. Había atraso en el desarrollo de la industria eléctrica. Crea el Instituto Politécnico con la idea sí social de abrir espacios para los hijos de los trabajadores y los campesinos. Esa es la inspiración de la creación del IPN, pero particularmente para dotar de técnicos a la CFE y a Pemex. Y hay que decir que la experiencia de México en este tema es absolutamente exitosa. Se crearon dos empresas muy fuertes, dos empresas que logran resultados muy favorables para la nación, y México puede catalogarse como uno de los países con un gran desarrollo de la ingeniería. En México hay grandes ingenieros que verdaderamente son hijos naturales de este tipo de decisiones, que a muchos nos tocó vivir muy de cerca, como es el caso a mí en particular, por ejemplo, de un tío mío que fue Nabor Carrillo, que fue un hombre que llegó a estudiar en la UNAM ingeniería y que, bueno, funda la ingeniería nuclear en México, que desarrolla con esa vergüenza nacional la posibilidad de desarrollo de este país. Bueno, no podemos negar que traemos en la sangre ese nacionalismo, que es un nacionalismo que está fincado en el esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es decir, catalogar a esto como algo ideológico, como algo anclado en el pasado, yo lo puedo catalogar como un verdadero acto de ignorancia, además de un acto de renegar de sus propias raíces y de resurgimiento de esos viejos, ahí sí, muy añejos espíritus del siglo XIX que trajeron por acá a Maximiliano, que hablaban de que aquí quien tenía que venir a poner orden eran los... Esos sí son los pensamientos verdaderamente caducos y arcaicos, y no los hijos del modernismo mexicano, del liberalismo mexicano, de los empujes por equilibrar la sociedad mexicana que vivía en el verdadero atraso en los años de 1910, 20 y 30. Y yo creo que la izquierda puede y debe debatir con la derecha desde la visión de que quienes tenemos la visión de futuro estamos de este lado, compañeras y compañeros, que quienes tienen la visión del pasado son absolutamente ellos los que hoy se quieren, claro, vestir de muy altas tecnologías
perfumes y demás cosas. Y bueno, de esos años no es casual que del 40 al 80 México vive sus años de mayor expansión económica y de mayor desarrollo social. No es casual. No es casual que de los 40 a los 80 México vive la creación de grandes instituciones que le dan equidad social. El Seguro Social, el ISSSTE, nuestras universidades, es decir, y el hijo natural de esto es la relativa estabilidad política que vivió también nuestro país en aquellos años. Yo tengo amigos priistas y les digo, bueno, ustedes no son capaces de estudiar su propia historia. No entienden que lo que ustedes dicen que el PRI logró, que era esa cierta estabilidad política en todos esos años, era hija de las decisiones que se estaban tomando en el gobierno mexicano. Es decir, fruto de toda esta estructura social que ahora ustedes están renegando y están desmontando para dar lugar a no sé qué tipo de experimento que hoy lo único que está generando es un rosario de dolores y de sufrimiento al pueblo mexicano. Yo ayer leía Proceso y bueno, es un infierno lo que en ciertos lugares de este país ya vive el pueblo mexicano. Un infierno es lo que están generando estos proyectos neoliberales. Y bueno, viene el restaurador vale decirlo, hay toda una etapa de expansión petrolera, de autosuficiencia energética en todos estos años que les hablamos, de los 40 a los 80. Pemex no solo logra la autosuficiencia energética, sino que ayuda a fundar Petrobras, ayuda a fundar Statoil, ayuda a fundar grandes empresas petroleras estatales en el resto del mundo. Cuando andábamos en esas cuestiones legislativas, nos lo llegaron a decir los técnicos petroleros noruegos y los técnicos petroleros brasileños, pues si ustedes nos ayudaron a fundar Petrobras, ustedes nos ayudaron a fundar Statoil, ¿verdad? Petrobras es de los años 50, Statoil es de los 60. ¿En quién se inspiraban como gran empresa estatal? En Pemex. Y Pemex los asesora para crear esas empresas. Y ahora las andamos buscando para ver qué nos pueden enseñar. ¿En virtud de qué? Bien, sin embargo, viene el quiebre de este proyecto y todos sabemos con qué se da. El quiebre de la voluntad de cambio del pueblo mexicano. Se rompe la gran voluntad que el pueblo expresa en 1988. En el 88 hay una expresión de voluntad de cambio de todo el pueblo mexicano y viene un primer gran manotazo de la derecha de impedir que las aspiraciones de justicia social se concreten y nos imponen el salinazo. Ahí viene este quiebre de la historia de nuestro país. Viene con el quebrantamiento de la voluntad del pueblo mexicano. Y Salinas viene representando esa nueva ola que los norteamericanos decían: ¿para qué queremos invadir México si nos basta conformar a los hijos de los altos funcionarios en nuestras universidades para que aprendan a pensar como nosotros, a soñar como nosotros y a querer ser como nosotros? Pues los hijos de esa generación son el Carlos Salinas, son todos esos funcionarios que hoy presumen de Yale, de Harvard, y que fueron allá a beber el sueño americano y a renegar de esta historia como algo que olía a sudor, a esfuerzo y a otro tipo de cosas que quizás no les agradaban mucho. Y da las reformas donde parte a Pemex en partes, con la idea, por supuesto, de facilitar la privatización. Se encuentra con la resistencia de personajes muy importantes del sindicato petrolero, y ustedes se acuerdan del Quinazo, ¿verdad? Si le inventan a Joaquín Hernández Galicia una serie de delitos
y con esto paralizan la resistencia en el sindicato petrolero. Qué bien han aprendido esas señales ahora con el Bester, y posiblemente ahora con el propio Carlos Romero. Es una de las posibilidades. Hay ya por ahí una corrientita que anda promoviendo el movimiento de Carlos Romero, no porque se resista ni mucho menos, es un patán colaborador, entreguista y corrupto, y eso es lo que lo está salvando. Pero tiene tan mala fama que en la opinión pública pudiera caer bien que si quitan a Romero se pueda justificar la privatización, ¿no? Y viene entonces la ola neoliberal. Esta ola neoliberal que se caracteriza por el estancamiento y el desmantelamiento de Pemex, y no solo de Pemex, sino del sector energético mexicano. Viene el Tratado de Libre Comercio. En el caso, por ejemplo, de la industria eléctrica, yo les puedo poner el ejemplo que ya para el año 2002, 2003, es decir, ¿qué será? 8 años después del Tratado de Libre Comercio, había desaparecido el 65% de la industria abastecedora de Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, y se había sustituido por importaciones coreanas, chinas, norteamericanas, europeas. Viene el desmantelamiento de la industria nacional mexicana, viene la sustitución del valor del trabajo y de la producción por un nuevo valor que se llama la especulación financiera y que se llama el manejo de capitales y bolsa de valores. Es decir, se trastoca el proyecto económico donde la prioridad era el crecimiento, la prioridad era lograr ciertos equilibrios, ¿verdad?, por un proyecto donde la prioridad es la gran concentración de capital. Y a esto abona entonces el paralizar a Pemex. Se empiezan a desmantelar sus capacidades productivas. Viene a la par también en el 92 la reforma de Salinas para que los privados también puedan generar electricidad, y con esto empezar a paralizar el crecimiento de CFE en sus capacidades de generación. Aquí está nuestro querido amigo el ingeniero Rolando, que también vivió esas épocas en las cuales nosotros nos reuníamos con los ingenieros de CFE que ya diseñaban plantas termoeléctricas, ¿verdad? Sí, en México había capacidad ya de diseño y construcción de plantas termoeléctricas, porque había una visión donde se aprovechaba la virtud de ser México un país petrolero y necesitado de energía. Bueno, ahí está Tula, donde tenemos una gran refinería y una gran planta generadora de electricidad. El mismo caso de Tuxpan, el mismo caso de Salamanca, no sé cuál otra le falte por ahí, Rolando, de mencionar, pero tenemos esos casos en los cuales México tenía sinergias entre CFE, Luz y Fuerza y Petróleos Mexicanos. Y eso es lo que hoy olvidan en su planteamiento de reforma energética. Eso es algo que nosotros vemos absolutamente huérfano en la Estrategia Nacional de Energía y en el Plan Nacional de Desarrollo. El debate que ellos plantean es: México tiene que regresar a como dé lugar a producir 3,5 millones de barriles, porque si no, en 10 años vamos a volvernos importadores de petróleo, porque México no tiene capacidad tecnológica, México no tiene recursos de inversión. Y ahorita les menciono algunos datos que nos van a servir mucho para profundizar el debate. Y bueno, el colmo fueron los panistas, sí hay que decirlo. Nunca creímos que hubiera algo peor que el PRI. Bueno, sí, el PAN sí lo logró, ¿no? Sí fue peor que el PRI. Y en el sector energético hay que decirlo con toda claridad. Ustedes deben acordarse de la reunión Fox-Bush en febrero del 2001 en el Rancho San Cristóbal. Busquen en internet las conclusiones y los acuerdos del Rancho San Cristóbal. Ahí están los acuerdos fundamentales del ASPAN, donde Fox se compromete a la seguridad energética de todas las naciones del bloque norteamericano.
cuando México producía 3 millones de barriles diarios y pues nuestras necesidades de consumo no llegaban a 2 millones de barriles. Entonces teníamos problemas de seguridad energética los mexicanos. Teníamos necesidad de firmar un acuerdo de seguridad energética porque teníamos problemas de escasez. Por supuesto que no. Quienes tenían necesidad de asegurarse la seguridad energética eran los norteamericanos. Y bueno, después de esto vienen dos actos más, muchos actos, pero yo quiero destacar dos actos criminales de Fox en su sexenio. El primero es haber despedido a más de 5,000 técnicos y profesionistas de Petróleos Mexicanos. Bueno, los despide y o los obliga a jubilarse, pero así, los obligan. Llegan a meter al ejército a los centros de trabajo para sacar a los ingenieros que se negaban a renunciar a su puesto de trabajo o que se negaban a jubilarse, porque eran gente con 20, 22 años de servicio. Y con esto se descrema la capacidad tecnológica de Petróleos Mexicanos. Claro, esto para él era algo necesario para dar cabida a todo su proyecto de contratos de servicios múltiples y contratos ahora incentivados y contratos de 1000 formas para revertir el proceso de desarrollo de Petróleos Mexicanos a favor de las grandes empresas extranjeras. Y además de esta verdadero saqueo tecnológico y patrimonial que sufre Pemex en el sexenio de Fox, de esta pérdida de 5,000 inteligencias, viene la más alta producción petrolera en la historia del país. En el sexenio de Fox se llegan a producir más de 3,5 millones de barriles diarios. Es decir, tiene México el mayor ingreso petrolero de su historia. Y bueno, actuamos igualito que los noruegos. Empezamos a crear un fondo social, empezamos a promover becas. No, ¿verdad? No, creo que me equivoco. Ya la maestra Eugenia y otros personajes han demostrado para qué sirvió los grandes ingresos petroleros del sexenio foxista. Sirvió para condonarle impuestos a las grandes firmas transnacionales y nacionales. Miles, cientos de miles de millones de pesos que no regresarán porque son de un bien no renovable como es el petróleo, se regalaron a la oligarquía mexicana para profundizar la concentración del ingreso en este país. Mientras en Noruega estos excedentes se usan para un gran fondo social para el futuro, para la educación, para la salud, aquí se usó, bueno, además de para condonar impuestos, para comprar gobernadores, porque les llegaron carretadas, millones y millones, cientos de millones de pesos al Fidel Herrera, al Ulises Ruiz, a todos estos que fueron serviles con Fox, represivos, y que les alcanzó para comprar toda la prensa, todas las voluntades políticas y hasta muchos dirigentes de nuestro entonces querido PRD, que se volvió en muchos casos comparsa de estos gobiernos porque se maiciaron. Hay que decirlo con toda claridad. El dinero petrolero sirvió para maiciar hasta compañeros que venían del PRD, en Oaxaca, en Veracruz, en muchos de estos lados. Sí, para eso sirvieron los excedentes petroleros, porque no había en los estados mecanismos de control de las sociedades veracruzana o oaxaqueña para que esos recursos fueran utilizados de manera especial. Miren, los recursos del petróleo son como una herencia, se va a acabar, tarde o temprano se va a acabar. Los recursos del petróleo son finitos y como recurso finito tenemos que aprender a administrarlo. Igual si abrimos otro agujero en otra pared, aparece otra ollita de oro, pero no más otra. Y toda la perspectiva de reservas petroleras
pues a lo más que llegan es a 30, 40 años, una generación más. Esta generación entonces es por eso que tiene que tomar decisiones muy trascendentes. Y por eso es tan profundamente irresponsable que hoy leamos lo que dijo el Instituto Mexicano de la Competitividad en un aparato mediático que todos vimos. Yo leí alguna crónica, no sé si en el Reforma o en el Milenio, donde decían qué excelente presentación hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad, donde aseguran que si ellos entran a la explotación petrolera, se va a elevar de 2,5 millones a 7,5 millones en el 2030, ¿verdad? Y que nos olvidemos de la crisis energética de este país. Pero hay otras cosas que los delatan. Yo les quiero subrayar algo que en el Senado norteamericano, aquí lo tengo, se dijo en septiembre del año pasado, y que lo dijo los periodistas muy valientes de Contralínea. Ojalá ustedes hayan tenido acceso a esa revista de Contralínea, pero yo se los quiero subrayar. Fue la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes bueno, pero ahí está. Las conclusiones que plantea la Comisión de Energía de la Cámara Norteamericana dice, bueno, nosotros debemos estar muy atentos a lo que sucede en la reforma energética mexicana, porque nos interesa mucho que mantengan su actual e incrementen su nivel actual de explotación de crudo, porque vamos a seguir necesitando ese 1 millón de barriles diarios que nos abastecen los mexicanos. Y vale decir, en Estados Unidos, donde el régimen de propiedad petrolera es absolutamente privada, tienen prohibido exportar crudo. Ni una sola empresa norteamericana tiene permitido exportar crudo. Es decir, les imponen que todo el petróleo que saquen es para su consumo nacional, con una visión de seguridad energética nacional. Y claro, más el que consigan de todos lados, ¿verdad? De ahí que suena tan igual el discurso del Senado y de la Cámara de Representantes de Norteamérica con la del sector reaccionario de la patronal mexicana y del PRI, que está planteando que se deben mantener y debemos de regresar a los más de 3 millones de barriles diarios de crudo. ¿Cómo para qué? México, con 2 millones de barriles, obtiene la autosuficiencia energética, lo que incluiría los 500,000 que importamos de gasolinas, ¿no? 500,000 barriles diarios, poco más importamos diario de gasolina en nuestro país, ¿verdad? Con esos 2 millones tenemos asegurada la estabilidad energética de este país. Si hablamos de seguridad energética, si ese es el problema, la seguridad energética. Pero nos dicen, es que el problema es que en 2020 vamos a estar importando. Yo pregunto, ¿para qué exportamos entonces? Si es un bien no renovable, ¿no sería lo más razonable ahí sí seguir el ejemplo norteamericano y dejar de exportar crudo? Eso no lo dicen en el debate los neoliberales, ¿verdad? Esa parte la bloquean en el debate, porque los norteamericanos sí están pensando en el largo plazo en su seguridad energética. Quienes no estamos pensando en el largo plazo y en nuestra seguridad energética somos los que están allí en el poder, son los que están allí en el poder, que nosotros sí, ya me iba yo a embarcar. Son los del PRI, son los del PAN. Ellos efectivamente están absolutamente menospreciando la seguridad energética de nuestro país. Sí necesitamos una visión de seguridad energética, por supuesto. Yo quiero que mis hijos no estén padeciendo un encarecimiento brutal de la economía porque estemos necesitando importar petróleo caro.
más el petróleo va a ser cada día más caro, ¿verdad? Y porque lo que tampoco dicen cuando nos hablan de los ejemplos extranjeros de Noruega y de Brasil es que tanto Noruega como Brasil, el 90% de su energía eléctrica es hidroeléctrica, proviene de las caídas de agua, no es termoeléctrica. Aquí tengo yo las cuentas que me pasaron mis compañeros de CFE de la estructura de costos de la Comisión Federal de Electricidad. Y el 70% de los costos de las tarifas eléctricas proviene de los energéticos que consumimos. Es decir, aquí sí nos impacta profundamente lo que pasa en el mundo de los hidrocarburos con lo que pasa con el mundo de la electricidad. Aquí no hacer una planeación conjunta entre CFE y Pemex sí es un crimen económico y social. Y además yo quiero decirlo, bueno, fuera una novedad, pero México hizo cosas muy importantes de planeación conjunta. Yo todavía cuando ingresé a Luz y Fuerza en el 75, había muchas sinergias muy positivas entre CFE y Luz y Fuerza. CFE promovía que Luz y Fuerza construyéramos tableros, estructuras, competíamos, desarrollábamos industria. Pemex le interesaba que CFE construyera sus plantas de generación junto a sus plantas de refinación para aprovechar los desechos de la refinación. Teníamos institutos de investigación pujantes. El Mexicano del Petróleo fue un gran productor de patentes en aquellos años 70s y 80s. El de investigaciones eléctricas, más las universidades, ya producían aerogeneradores en los años 80. Y ahora tenemos que llamar a los daneses y a los españoles a que nos vengan a poner los aerogeneradores que aquí ya diseñaban ingenieros mexicanos hace 30 años, cuando este país se empezó a paralizar bajo este proyecto neoliberal. Por eso es que decimos que debatir el tema del petróleo aislado del tema energético general es un grave error de método y de visión. Y los números aquí están. El principal cliente de Pemex es la Comisión Federal de Electricidad y los productores privados de energía. De ahí que hoy tenemos muy claro que a lo que ha llegado hoy el diagnóstico de nuestro sector energético se pudiera resumir en unos cuantos renglones. Vivimos una política sin visión de futuro, ni visión sustentable, ni visión de conjunto. Vivimos una visión de política energética de corto plazo y para abastecer de dinero a la Secretaría de Hacienda. La preocupación de seguir produciendo 3 millones de barriles es para que Hacienda pueda seguir sin cobrar impuestos. Esa es la verdad. Para que puedan seguir condonando impuestos a las grandes firmas. Yo les quiero mostrar, más que ya aquí está, la gráfica que nos hicieron llegar de la comparación de los impuestos que paga Pemex con los que paga Slim, con los que paga Walmart, con los que paga la Coca-Cola, ¿verdad? En otro momento yo se los puedo hacer llegar. Pero bueno, esta es la carga fiscal del 2012. Para Pemex, el 67.4% de sus excedentes, no de sus ingresos, de sus excedentes. Para América Móvil, Carlos Slim, el 6%. Para Fomento Económico Mexicano, Coca-Cola, Vicente Fox, el 3.3%. Y para Walmart, el 2.3%. Este es el régimen de privilegios que se quiere sostener con el saqueo a Pemex. Y ahora con el IVA en alimentos y medicinas. Es decir, hubo un quebranto en la voluntad del Estado mexicano.
y este sí se dio desde el sexenio de López Portillo. Quienes vivimos ese sexenio lo tenemos claro. Se empezó a hablar de una reforma fiscal, se empezó de algo que iba a empezar a reequilibrar este país, pero vinieron los grandes yacimientos petroleros. Se encontró Cantarell, empezó la gran producción petrolera mexicana, el llamado época de la abundancia, y pues adiós reforma fiscal, al fin y al cabo está el petróleo. Y las grandes firmas, porque pues todos los demás sí pagamos nuestro impuesto, pero sabemos que los grandes ingresos, el que evitó pagar Francisco Gil Díaz a Banamex por la venta de Banamex fue por movimientos en bolsa, ¿verdad? Es decir, todos estos ingresos petroleros, en lugar de servir para el desarrollo, la inversión, la tecnología y la ciencia, han sido utilizados para engrosar los bolsillos y conformar una de las sociedades más desiguales del mundo. México es una de las sociedades más desiguales del mundo. Ustedes ya han de haber escuchado que todavía hace 10 años decíamos, miserables chinos, es que pagan miserables salarios. Bueno, hoy los chinos ganan el doble en promedio en salario que los mexicanos. Sí. Y aquí hicimos una reforma laboral para abatir el mercado interno, para acabar de golpear la capacidad de compra de los mexicanos, ¿verdad? Y apostarle nuevamente a este modelo concentrador, financiero, especulativo, que es el modelo neoliberal y que ahora quiere hacer presa de él el petróleo mexicano. Por eso decimos que la izquierda mexicana, creo que ya hay que ir concluyendo, la izquierda mexicana, y hablo de la izquierda en general, y muy particularmente Morena, sí tiene un proyecto para el sector energético mexicano. Yo no he visto, y si no, que Rolando y otros compañeros me desmientan, a un verdadero especialista nacional del lado privatizador. Yo he visto empresarios, he visto investigadores del ITAM, del CIDE, pero no he visto verdaderos expertos petroleros que hablen a favor de la privatización petrolera. Esos están de este lado. La materia gris del sector energético está del lado nuestro, del lado nacionalista, porque es un producto natural, es un producto absoluto, no es un acto de la providencia, es un acto absolutamente natural. Son grandes mexicanos que vivieron y supieron lo que era construir una refinería, lo que era producir petróleo, lo que era exportar petróleo, quienes ahora están ninguneados e indignados por el planteamiento de que no tenemos capacidad. Son dos los argumentos centrales de la privatización. No hay dinero y no hay tecnología. Punto final. No hay un solo argumento más del lado privatizador. De veras que yo le he escarbado. Y leo lo que declara la Coparmex y el Consejo Coordinador. No hay dinero y no hay capacidad tecnológica. Que Pemex no tiene capacidad de sacar el petróleo de aguas profundas. Bueno, ya hoy Pemex ya tiene pozos a más de 800 metros de tirante de agua. Yo preguntaría si los ingenieros y técnicos que laboran en esas plataformas, que ya están sacando el petróleo a 800 metros de profundidad, no tienen ya el software para entender lo que puede significar sacarlo a 2000 o a 3000 metros. Si no son ellos los mejores candidatos para irse a especializar a Noruega o irse a especializar a Brasil. ¿Sí? Yo digo, no le vamos a apostar a nuestros hijos, no le vamos a apostar a que ellos tienen capacidad de entender estos problemas. Y se lo señalo así porque en las épocas en que anduvimos ahí en la Cámara, tuvimos trato con ingenieros del IMP y los fuimos a visitar y les preguntamos, bueno, y ya estaba el tema de las aguas profundas, estoy hablando de hace casi 10 años.
Y les preguntaron, ¿no tienen una propuesta ustedes para aguas profundas? Pero claro, me dijeron, tienen meses en la mesa del director, una propuesta que hicimos en no sé qué área del IMG, donde le propusimos crear un centro de estudios de aguas profundas en el puerto de Veracruz, con un costo de 400 millones de pesos. ¿Ustedes saben lo que son hoy 400 millones de pesos? Sí, el petróleo son 2,5 millones de barriles a $100 cada barril, son 250 millones de dólares diarios, que les gusta 3,000 millones de pesos diarios que entran por el petróleo. Para crear un centro de estudios de aguas profundas se requiere la 8ª parte de un día de producción petrolera. 24 entre 8, 3 horas de producción petrolera nos alcanzan para un centro de investigaciones de aguas profundas en el puerto de Veracruz, que ya existía ese proyecto en el Instituto Mexicano del Petróleo. Claro, también estaban pidiendo alrededor de 50 millones para becar más o menos a 50, 100 muchachos de la UAM, del Poli y de la UNAM. ¿Y ustedes creen que nuestros hijos no se van a entusiasmar si les ofrecen una beca en Noruega o en Brasil para estudiar aguas profundas? Pero ¿saben quién va a reclutar a la Facultad de Ingeniería de la UNAM? ¿Quién crea su semana de la ingeniería? De Schlumberger. De Schlumberger, la principal contratista de Pemex. En lugar de que sea la CENER la que vaya a hacer su semana de la ingeniería en la UAM y les diga qué tipo de ingeniería vamos a hacer, pues no lo va a hacer porque no tienen ese plan. Porque eso se lo va a hacer la Schlumberger, se los va a hacer la Shell, se la va a hacer la Halliburton. Entonces son ellos los que están yendo a la UAM, son ellos los que están yendo a la UNAM. Entonces, ¿pueden o no pueden nuestros muchachos? ¿Qué hace la Schlumberger en la UNAM? Pues captar nuestros talentos. ¿Tenemos o no talentos entonces? Entonces, ese argumento de que no tenemos capacidad es falaz, traidor. Bueno, no quiero ser más ofensivo, pero son hijos de los peores pensamientos, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo otro, que no hay dinero, que Pemex no tiene dinero. ¿Y qué nos dice el Instituto Mexicano de la Competitividad? Esto es a partir del crecimiento en las inversiones extranjeras directas en el sector hidrocarburos del 322% que provocaría modificar el 27 constitucional y que pasaría desde 21.864 millones de dólares, a todo el mundo se le hace cuadritos la cabeza, hasta 87.000 millones de dólares. ¡Wow! Aquí están los números de Pemex. Ingresos totales en el 2012, del informe anual de Pemex 2012, 1.557.439 millones de pesos. Es decir, más de 1,5 billones de pesos. Y los rendimientos antes de impuestos, ya resten de todos sus costos, son de 938,000 millones de pesos. Sí, de ese 1,500,000 millones quedan 938,000 antes de impuestos. Después de impuestos, el rendimiento neto de Pemex es de 36,000 millones de pesos. O sea, impuestos, derechos y aprovechamientos son 902,000, en el 2012, 902,000 millones de pesos. Para poder seguirle cobrando el 2% a Walmart, ¿verdad? El 3% a la Coca y el 5% a Slim. Es lo que decimos, este modelo perverso está utilizando el petróleo para la concentración del ingreso y no para el desarrollo nacional. Entonces, sí, claro que Pemex, bueno, ¿cuánto es esto en dólares? ¿Cuántos son 900,000 millones de pesos en dólares? ¿Qué les gusta? 70,000 millones de dólares, ¿no? Por ahí. Ah, pero la patronal nos quiere espantar con 87,000 millones de dólares como su gran capacidad de aporte a la inversión petrolera. ¿Los tiene o no Pemex?
ese dinero. Claro que lo tiene. Pero estos deben ser recursos de inversión, recursos de desarrollo. De ahí tan importante el planteamiento que ha hecho Andrés de la construcción de refinerías, porque esto nos debe servir para producir más valor, para producir más industria. La gran virtud de las industrias energéticas es que son industrias generadoras de industria, son industrias detonadoras de la ciencia, la tecnología y el empleo. Y yo les quiero pedir que agarren una lupa y busquen en la Estrategia Nacional de Energía dónde están los institutos de investigación del sector energético. No hay. No aparecen, ni con lupa, ni con lupa. Y allí hay todavía una gran capacidad patrimonial de científicos y tecnólogos mexicanos de primer nivel. Pero resulta que el 70-80% de ellos tienen edad. Ya están jubilados, yo ya estoy jubilado. Es decir, les están aplicando, decimos muchos, la política del pabilo. Están dejando que se extinga. Y es lo mismo que quieren, eso lo están haciendo hoy con los institutos de investigación. El Mexicano del Petróleo, el de investigaciones eléctricas, que tiene magníficas investigaciones en energías renovables, magníficas investigaciones en aprovechamiento solar, eólico, ¿verdad? Y el Instituto de Investigaciones Nucleares, donde han producido combustible nuclear los tecnólogos y científicos mexicanos, han abastecido a Laguna Verde de combustible nuclear en momentos críticos, pero bueno, los norteamericanos dijeron que esa era una tentación para el terrorismo y que había que dejar de producir combustible nuclear en México. Y bueno, ya lo dejamos de producir, o se lo compramos a la General Electric. Pero allí hay una gran capacidad patrimonial de ciencia y tecnología. La industria energética sin ciencia y tecnología es una industria huérfana, sin futuro. La requiere como el agua y el oxígeno, para que aprendamos a aprovechar el sol, el viento, las mareas. La ciencia y la tecnología es el brebaje más importante. Ahí estamos a nuestros muchachos. A mí me enviaron mis amigos, no sé si petroleros o eléctricos, un video de YouTube de Petrobras, de una, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, es una mareomotriz experimental, interesantísima. Y es video, no es caricaturita, es video. Es una gran boya que está amarrada a tierra firme, roca, con un gran brazo, y esa boya obviamente se mueve con el movimiento del mar, ¿verdad? Y este brazo que se va moviendo con el movimiento de la boya va generando inyección de aire a una gran contenedor, a un gran tanque, le va inyectando aire, y periódicamente esos tanques van disparando ese aire para producir chisguetes de agua o de vapor para mover los generadores. Ellos ya están en eso. Y tienen menos litoral que México, los brasileños. Y nosotros tenemos gran poderío mareomotriz en Baja California y no sé en qué otro sitio de la costa mexicana donde el diferencial de mareas es muy alto. Pero para eso estamos científicos y tecnólogos. Yo se los puedo platicar, pero más no. Ahí necesitamos gente que realmente se ponga a trabajar en eso. No hay esa apuesta, no está en la discusión ese tema en la propuesta del PRI y del PAN. Es decir, de allí que sus dos grandes argumentos caen pesadamente a tierra como dos fardos inútiles, fríos e inservibles. México tiene recursos. ¿Con qué se pagó la nacionalización petrolera, compañeros? Pues con el petróleo. ¿Con qué se pagaron las deudas a las empresas extranjeras? Con el mismo petróleo que se extraía. Ahí está la mejor garantía de nuestros recursos financieros, ¿verdad? ¿Sí? La industria energética es una industria de alto valor, de producción de altos valores económicos, de altos valores tecnológicos, ¿verdad? Y de allí insistimos nosotros que decir que en aguas profundas con el gas shale México no tiene tecnología, pues sí, porque nunca lo hemos hecho.
pero nos costará mucho trabajo tener acceso a ella. Hay las dos vías: comprarla para resolver el problema en el corto plazo, porque esa tecnología está en venta en el mercado internacional, y dos, prepararnos y hacerles como los chinitos: tú vienes aquí pero yo te copio y te pongo espías. Y así le hacen los chinos, no hay inversión extranjera que entre a China que no tenga su espía chino para investigar cómo le hacen. Y al rato ahí están los chinos haciendo lo mismo que llegaron los extranjeros a hacer al territorio chino. Digo, no sé si esto sea muy misterioso, muy difícil de entender. Más bien lo que está pasando es que sí están viendo la coyuntura para darle un golpe muy fuerte a nuestro proyecto social histórico de los mexicanos. Y por eso quieren ir contra el 27 constitucional. Y desarmando el 27 constitucional, no tienen que privatizar Pemex, no tienen que privatizar CFE, se desarman solitos, se mueren por inanición, se les deja de dar alimento y al mes son chatarra, sustituible por las grandes rimbombantes empresas extranjeras que van a venir a hacer lo que nosotros hemos hecho todas estas décadas. Por eso es que es tan importante esta labor que hoy hace Morena, y que con ese gran instinto político se ha distinguido como un punto verdaderamente de quiebre de la voluntad nacional. Por eso destaco lo que J. Mújica, lo que el 17, lo que los tratados de Bucareli, lo que el golpe de Huerta y Henry Lane Wilson, lo que las manotas han hecho en Venezuela, lo que han hecho en Ecuador, matado presidentes, matado políticos, matado dirigentes sociales, ¿sí? Los crímenes históricos de las grandes petroleras en el mundo son la otra vertiente que hasta hoy les hemos puesto un cero. Hoy pues van a llegar a alimentar los ánimos sanguinarios que hay en este país, ¿no? Entonces yo digo, por instinto nos estamos defendiendo muchos, pero a más del instinto hay un mar de argumentos. Yo solo les estoy dando algunos a favor de la defensa de la nación, a favor de la defensa de la capacidad de los mexicanos para construir su propio desarrollo. Un Estado nacional que no controle el factor energía no tiene con qué conducir la economía. Y ya lo dicen los del Instituto de la Competitividad: ya no queremos que el Estado intervenga en la conducción de la economía. Claro, lo tienen clarísimo ellos, clarísimo. Que esto quede a las viles fuerzas salvajes del mercado, más de lo que ya está. Entonces, yo creo que tenemos, insisto, muchas razones históricas, personales, económicas, financieras, académicas, todas a favor de nuestra causa. Quizás a veces nos haga falta un poco de esfuerzo de ordenar algunos elementos, pero yo he pretendido con esto darles una visión general de los elementos sustantivos del debate, los que me parecen los sustantivos, porque quizás falta agregar uno más, se los quiero plantear. Ellos dicen que están cambiando el paradigma energético. ¿Por qué? Porque el gas shale va a ser autosuficiente a Estados Unidos en petróleo, y que entonces Estados Unidos en 2 o 3 años ya no va a requerir el petróleo mexicano. ¿Y entonces ahora qué vamos a hacer? Si ellos ya no quieren nuestro petróleo. Entonces dicen, tenemos que cambiar como de lugar para ser competitivos y a ver a dónde vamos a competir para la venta del petróleo. Pues se lo vendemos a China o se lo vendemos... Bueno, ¿de qué se trata? ¿No? Es decir, es lo que decimos, no están viendo el tema de la seguridad energética como el tema sustantivo del problema energético. Ese sí es el problema central. Que los Estados Unidos sean autosuficientes, yo lo quiero ver. Son los grandes devoradores de la energía. Devoran el 20% de la energía que produce el planeta Tierra. Es un consumismo bárbaro el que tienen los norteamericanos. Necesitan 5 mundos para abastecer el nivel de consumo de los... Si todos el mundo consumiera como los norteamericanos, 5 planetas necesitaríamos. Es algo absolutamente insustentable el nivel de consumo energético y de
de abasto material que tiene la economía y el mundo económico norteamericano. Pues yo quiero ver que ellos vayan a ser autosuficientes. Y si lo son, yo quiero ver para cuántos años van a ser autosuficientes. Porque ese recurso también que ellos están descubriendo es finito. También se va acabando. Entonces, ese llamado paradigma energético que está cambiando, yo lo pongo en cuestión. Además de que ya están viendo que el gas shale ya no es tan rentable. Porque son tan especuladores y le bajaron tanto al precio del gas y es tan alta la inversión que requiere el gas shale que ya no está siendo rentable. Y entonces ahora ya traen ese problema de que si le seguimos o no le seguimos con la producción del gas shale. Entonces, insisto, todos estos argumentos son argumentos de pose, argumentos muy acá del autoritarismo y de que ve con menosprecio al pueblo mexicano y a la inteligencia mexicana. Ya sabemos cómo son. Nosotros no lo vamos a admitir, vamos a exigir que se debata. Tiene que entrar en juego la inteligencia, que es la gran herramienta que hoy tenemos a la mano. Tiene que entrar en juego la dignidad, la capacidad de estudio y la demostración de hechos para que veamos que esto va a alimentar una gran movilización del pueblo mexicano. Porque vaya que les preocupa. Vean la encuesta del CIDE y del CIDE, fundado por Salinas, el Centro de Investigación y Docencia Económica que está allá por Santa Fe. Hizo su encuesta de que si los mexicanos queríamos privatización del sector energético y al CIDE le resultó que el 65% de los mexicanos no queríamos la privatización del sector energético. Ojo, se les prendieron los ojos rojos. A pesar de toda su campaña mediática, no han logrado convencer a la mayoría de la población. En nuestras manos está no dejar que ese 65% baje, sino que al contrario, se proyecte todavía más arriba y se transforme en resistencia activa, y que esto nos va a abrir las puertas nuevamente para imponer nuestro nuevo proyecto de nación. Porque tras eso vamos, y tras eso sí somos bien necios. Queremos otro proyecto de nación porque lo merecen nuestros hijos. Muchas gracias.